Bueno amigos, nos encontramos en la carretera que une la población de Argañín, que está allí, con la población de Badilla, que está ahí. Empezamos en la población de Badilla. En este videoreportaje denuncia lo que vamos a trabajar es sobre qué ha hecho la administración pública cuando nosotros presentamos la denuncia en mayo del 2019 sobre el estado de conservación de esta vía, advirtiendo que llevaba más de 3 años en estas condiciones y que se ponía en grave riesgo la seguridad de los ciudadanos. Bueno, si os dais cuenta, uno de los aspectos fundamentales que nos vamos a encontrar en esta carretera es el estado de conservación de las señales de tráfico. Un estado de conservación lamentable, que no sirve absolutamente para nada y que no advierte ni de riesgos, ni de peligros, ni regula la circulación por la carretera. Otro aspecto importante es el firme, lo tenéis aquí, ¿vale? Fijaros en qué situación tenemos el firme, la capa de rodadura, cómo ha sido destruida y se está generando la desaparición de la capa de rodadura. Advertiros que esto es una realidad que nos vamos a encontrar en el escenario de España en muchísimas partes, porque al final todos estos caminos que se convirtieron en carreteras van a volver a ser caminos por la falta de mantenimiento de las administraciones públicas. Un camino, en el momento que se pavimenta, se convierte en carretera, definición de la Ley de Seguridad Vial, nada más hay que consultarla. Bueno, y además pues hay que cumplir con toda la normativa técnica de conservación de carreteras. En abril del año 2019 advertíamos y denunciamos el hecho concreto denunciado con el asunto denuncia estado de firme y ausencia de señalización de la carretera Badilla-Argañín, situación altamente peligrosa. Eso le decíamos a la Dirección General de Tráfico, concretamente al Director General de Tráfico. Advertíamos que el asunto concreto que denunciábamos era mantener la vía en condiciones que afectaban gravemente a la seguridad vial, localizándose deformaciones y erosiones graves en el firme, anchura funcional y legal, ausencia de señalización de peligro, ausencia de señalización vertical reglamentaria y anchura funcional insuficiente en muchísimos sitios, carretera denunciada en años anteriores por las mismas circunstancias. Luego explicábamos que el firme lleva más de 3 años con ausencia de capa de rodadura, deformaciones y socavones de grandes dimensiones, rajas, áridos y ausencia de señalización vertical de peligro que advirtiera de esas circunstancias, así como otras infracciones graves como la anchura funcional insuficiente que llegaba a tener o que llega a tener de 2,90 metros para 2 sentidos de circulación, faltándole más de 3 metros para ser una carretera legal, si la hacemos con una velocidad de proyecto reducida, por supuesto. Si es la velocidad de proyecto convencional, sería ilegal también con 6 metros. La ausencia de señalización vertical de prohibición de adelantamiento de tramos reducida visibilidad, etcétera, etcétera. Debido a esta situación, los vehículos invaden el sentido contrario en curvas de reducida visibilidad. Seguíamos advirtiendo al Director General de Tráfico de una cantidad de incidencias muy graves. Esta serie de infracciones fundamentales que localizamos eran deformaciones en el firme, ausencia de señalización vertical reglamentaria y anchura funcional insuficiente, las fundamentales, las principales. Y pedíamos al Director General de Tráfico, en base a determinados derechos que tenemos como ciudadanos, como el de seguridad, el de petición, etcétera, etcétera, la inmediata restitución de la seguridad vial en las vías denunciadas y en base a la obligación de vigilancia, auditoría y cumplimiento de las normas de tráfico se abra el correspondiente procedimiento sancionador al funcionario responsable de los hechos en base al 320/94 y al Real Decreto Legislativo 6/2015. Bien, esta nota final, que es muy aclaratoria y creo que es necesario que la conozcáis, lo que advertíamos también al Director General de Tráfico, dice se debe recordar lo que establece el artículo 385 del Código Penal y el artículo 9 de la Constitución Española. Si no se da solución a las infracciones graves detectadas, se procederá a elevar informe a la Fiscalía. Esto es la situación en la que nos encontramos. La que nos encontramos hace 6 años, la que nos encontramos ahora, la que nos encontramos en el 2019. Os enseño la situación y me vais a decir si no tenemos ya la obligación de presentar ese informe a la Fiscalía de Seguridad Vial por el tipo penal 2 del artículo 385. ¿Quién es el delincuente?
¿Por qué se abandonan los derechos ciudadanos? ¿Por qué no se cumple con el artículo 9 de la Constitución la obediencia al ordenamiento jurídico? ¿Por qué no se restituye la seguridad vial cuando hay obligación de hacerlo? ¿Por qué se mantiene la carretera en condiciones penosas, lamentables, que destruyen esa serie de derechos como el de la seguridad y que además ponen en peligro la vida e integridad de los ciudadanos? Mirad, empezamos. Mirad cómo está esta señal desde hace más de 6 años en estas condiciones. La reflexión de la luz de noche no se produce, esto es un mojón de mierda por la noche y pone 16 toneladas y alguien ha limpiado por aquí algo y ha puesto 160. Mirad la cantidad de áridos que tenemos en calzada ante la destrucción que tenemos de la zona pavimentada, que la tenéis aquí con más claridad. Mirad cómo está, mirad cómo lo tenemos allí, cómo se destruye, ¿no? Pues ante la destrucción de la zona pavimentada, lo que queda debajo pues son áridos, como tenéis aquí, como podéis estar viendo, ¿no? Mirad. Lo estáis viendo, ¿no? Mirad cómo está todo esto, ¿no? Bueno, que nos salimos de las carreteras. Claro, si las carreteras están como están, no nos vamos a salir. Lo que tienen que hacer los cuerpos y fuerzas de seguridad, de verdad, es denunciar el estado de conservación de la vía y luego ya dedicarse a vigilar un poco más al ciudadano. Pero primero hay que vigilar a una administración pública que es desobediente con el ordenamiento jurídico y que pone en peligro la vida e integridad de los ciudadanos. Mirad este 600 o 60 que tenemos aquí, lo estáis viendo, la destrucción que hay del estado de conservación. Acordaros que el artículo 142 del Reglamento General de Circulación obliga a la autoridad encargada de la vigilancia del tráfico, en este caso la Dirección General de Tráfico, a ordenarle al titular que arregle esto de la señalización, ¿no? Como otras muchas cosas que tiene que arreglar. Mirad la cantidad de áridos que tenemos por los que vamos circulando. Estáis viendo que la anchura funcional es totalmente insuficiente. Estáis viendo la destrucción que hay cada vez mayor, ¿no? Año tras año, de la capa de rodadura. Mirad los boquetes, mirad aquí la anchura. Aquí la anchura no será superior a nada, a 2 metros. Mirad esta destrucción, mirad lo que tenéis aquí, cómo está totalmente destruida la capa de rodadura. Os lo voy a enseñar mejor. Me tiro por aquí, ¿no? Sí, venga. Bueno, amigos, estáis viendo la cantidad de áridos que tenemos aquí, cómo se ha destruido la capa de rodadura, cómo está destrozada, ¿veis? Eso es lo que tenemos como carretera. Esta es la situación. Bajo la cámara para que lo veáis mejor. Mirad cómo está destruida la capa de rodadura. Lo estáis viendo, el riesgo que hay, ¿no? de salirte fuera de la carretera. Además estamos en una carretera especialmente estrecha. Vamos a comprobar algunos de los puntos más críticos de la carretera en cuanto a la anchura funcional. ¿Veis? Esa destrucción constante de la capa de rodadura y que lleva así años y que le da exactamente igual a la administración pública. Los hechos fueron denunciados en el 2019 ante el propio director general de tráfico, y el director general de tráfico lo único que han sabido hacer es decir que siguen aumentando las colisiones frontales en carreteras convencionales, que es especialmente peligrosa las carreteras convencionales y que los ciudadanos tienen que ir más despacito. Por eso nos bajaron las velocidades de 100 a 90 en carreteras mucho mejores que esta, y además por eso nos han quitado el margen de seguridad de 20 km/h en la maniobra de adelantamiento. Llegado a este punto, por ejemplo, aquí, pues voy a medir aquí mismo, si os parece, ¿no? Aquí mismo, mirad, vamos a medir la anchura de esta carretera en este punto. Habéis visto que no había ninguna señal de paso estrecho, ni había nada de nada, ¿vale? Pero sí es verdad que se ha estrechado la carretera. Vamos a medirlo. Y estamos viendo que aquí la carretera hace 2,90. Aquí en este punto concreto la carretera hace 2,90, ¿vale?
cómo hace 2,90 una carretera, es de 2 sentidos de circulación, o se permite el tránsito de 2 sentidos de circulación, cuando solo un carril tendría que hacer 3 metros de ancho. Solo un carril tendría que hacer 3 metros de ancho según la norma técnica, la 3.1 y C, en base al artículo 139 del Reglamento General de Circulación. ¿Cómo es posible que eso esté sucediendo, ¿no? Y que además se estreche la carretera y no haya ni una sola señal? ¿Y cómo puede ser que todo esto se haya denunciado y que nuestras administraciones públicas sigan poniéndonos en peligro pese a las denuncias formuladas por los ciudadanos? Os sigo enseñando cómo está la carretera, destruida, destrozada, una carretera por la que tienen que transitar los ciudadanos. Y ahora os enseño otro punto y vamos a comprobar ese punto de ahí, ¿vale? Vamos a comprobar esa situación que tenemos ahí. Estáis viendo que no hay ninguna señal de tráfico ni nada de nada. Estáis viendo cómo la anchura funcional de la carretera se va destrozando. Voy a acercaros para que lo veáis, cómo se va destrozando esta carretera, cómo se va desmontando la carretera, se va cayendo, y a medida que se va cayendo, pues le va dando igual a nuestras administraciones públicas. Y aquí vemos cómo de golpe se destruye mucho más, se genera un escalón lateral descomunal en medio de la carretera y le da exactamente igual a todo el mundo. Aquí en este punto concreto de la carretera donde estamos, que es altamente peligroso, imaginaros que coges de noche esto con una moto, el desastre que se puede generar, y cuando la anchura funcional de la parte pavimentada tiene 1,20 metros. La anchura funcional 1,20 metros. Y la altura del escalón tiene más de 11 centímetros. La altura del escalón tiene más de 11 centímetros. Lo veis, ¿no? Bueno, esto es una auténtica locura. Si continuamos, estamos viendo que ahí nos pone una curva de izquierdas, peligro, curva de izquierdas, y los tiros que lleva dados la señal, desde hace años, claro. Bueno, esta realidad necesitamos ahora fotografiarla para volverla a denunciar ante la Fiscalía de Seguridad Vial. Bueno, estamos ya en la carretera destruida, una carretera que ya os advierto que ha empeorado muchísimo, con una pasividad de la administración pública auditora tremenda. Fijaros cómo está esto. Ahora me pongo de pie, ¿eh? Fijaros qué adopto para conducir, que me pongo de pie, ¿vale? Y ahora me vuelvo a sentar. Y ahora que venga alguien y me diga que es que no ha adoptado la posición adecuada en la conducción, que le voy a explicar yo qué significa una posición adecuada en la conducción, ¿vale? Hasta los... Dios. Mejor me callo. Bueno, hay un poste de una señal sin señal, ya estaba así hace 3 años, ¿eh? O sea que no es de ahora. Mirad cómo está la carretera, cómo es de estrechita, cómo está destruida toda la capa de rodadura. Voy a bajar la pantalla para que lo veáis mejor. Cómo está destruida toda la capa de rodadura, ¿verdad? La destrucción masiva de la capa de rodadura y cómo le da exactamente igual al sistema, al que nosotros pagamos. Esta carretera es una carretera fundamental, ¿eh? Para comunicar pueblos como la de Tudela, que también está desintegrada, y otras muchas que ya hemos denunciado, especialmente en la provincia de Zamora, Soria, etcétera, etcétera, que están destruidas, ¿eh? Bueno, yo voy por mi derecha, pero bueno, veis que aquí podría ir por el centro, porque como es intransitable, pues eso, mirar cómo está desintegrada la carretera, esta curva sin ningún tipo de señalización, áridos y destrucción del firme por todos los sitios. Hay auténticas pozas aquí, donde revientas la moto. Ahí hay una señal. Qué desastre de señal, de verdad. Bueno, aquí estáis viendo en sentido Rabadilla,
En este punto que he dado la vuelta, mirad qué agujero, pum, pum, lo habéis visto, ¿no? Bueno, pues eso que he cogido yo a 10 km/h, cogido a 30, puede ser un accidente de tráfico. Y la velocidad máxima por señalización específica de esta carretera es de 60, pero que no se ve, que podía ser de 90 porque las señales no se ven, ¿vale? Ahora ir a 90 km por aquí sería, km/h sería una locura. Con una moto de enduro pues se podría hacer, pero saltando los agujeros. Y con esta también, saltando agujeros, se podría ir, pero vamos. Bueno, yo lo que quería, y por eso he dado la vuelta, quería que vierais esa señal que veis allí, que no se ve nada, ¿verdad? Que está indicando curva a la derecha. ¿Y qué pasa si bajo por aquí? Uf, qué escalón hay ahí, es que está cortada, está muy cortada la carretera. Punto donde quiero que veáis diferentes aspectos relacionados con la inseguridad. El primero de ellos es la destrucción de la capa de rodadura con una gran cantidad de áridos que tenéis aquí, ¿veis? La gran cantidad de áridos que tenéis en la calzada y que pueden provocar un accidente de tráfico. Luego tenemos la señalización, fijaros la señalización, allí tenemos una curva de izquierdas, aquí supuestamente nos tendría que indicar que hay peligro, curva de izquierdas, y fijaros el estado de conservación de la señal, y así lleva más de 3 años, pero a la Dirección General de Tráfico, pese a haberse denunciado, le da exactamente igual, y se ha denunciado ante el propio Director General de Tráfico. Por lo tanto, Pere Navarro, no se le llene a usted la boca de idioteces de decir que los ciudadanos son unos grandes incumplidores con la ley, porque usted también lo es. Y también lo es porque usted tenía que haber dado la orden inmediata, en base al artículo 142, que le obliga a dar la orden de la restitución de esta señal. Y si a usted le hemos denunciado, usted tendría que haber canalizado eso a su Jefatura Provincial de Tráfico, y que su Jefatura Provincial de Tráfico hubiera dado la orden como tiene que darla, y no dejar de siempre acribillar a los ciudadanos y decirles que son unos sinvergüenzas porque no cumplen la ley. Y luego la destrucción, Pere Navarro, del lateral de la carretera, se lo voy a enseñar para que lo vea. Así tenemos ese lateral de la carretera destruido, que poco a poco se va cayendo y va haciendo que si un vehículo pierde el control, aquí en este punto concreto, y saca las ruedas, el accidente es seguro. Aquella curva de allí, que está no señalizada porque esa señal no vale para nada, esa señal es igual que un mojón de mierda, aquella curva de allí está llena de gravilla. La carretera está desintegrada. Y eso que hace 3 años que lo hemos denunciado. A usted le da igual. Usted sigue con sus drones, sus historias y tal. Usted no tendría que gastarse un puñetero duro ni en radares, ni en nada se tendría que gastar hasta que las carreteras no estuvieran en las mejores condiciones posibles de seguridad que obliga la ley. Sí, de claro. Mientras tanto, usted sigue haciendo barbaridades con las cuentas públicas, Hacienda le sigue diciendo que hay un riesgo elevado de fraude y que el máximo responsable es usted, don Pere Navarro, y no pasa nada. Lo único que pasa es que este año, pues bueno, este año nos evitamos publicarlas en el BOE. Quien quiera que las registre el portal de transparencia a ver si las encuentra, ¿verdad? Mientras tanto, esto es lo que tenemos los ciudadanos. Son ustedes un puñetero cortijo, pero un puñetero cortijo. El titular de la vía tiene su responsabilidad y ustedes la suya también. Y ustedes no cumplen con la suya y el titular tampoco cumple con la suya. Y así estamos. Y mientras tanto, a chupar del bote, señores. Venga, seguimos chupando del bote. El de acceso está ahí. Mirad el bordillo. Y ahí tenéis otra puerta de acceso. Mirad el bordillo que hay ahí, ¿eh? Tremendo, ¿verdad? Bueno, continuamos por esta carretera con el pavimento totalmente destruido. No rest. No, no. I've been down
so long that my mind can't get no rest. No, no, this ain't easy, darling, 'cause the devil's on my trail. I've been running so long that my feet don't work no more. Oh yeah, I've been running so long. Y ahora llegamos allí a una señal. Acordaros que esto era de 60 y ahora llegamos a una señal que quiero saber qué pone. Ah, es de 30. Esta dice que es de 30. Bueno, la otra era de 60, aunque estaba borrada. Esta es de 30. Vale. Vale, pues nada. Y da igual. Estamos viendo la destrucción absoluta de una carretera pese a las constantes y reiteradas denuncias de los ciudadanos y las denuncias oficiales de Unión Internacional Defensa Motociclistas. Fijaros aquí lo fácil que es meter la rueda fuera de la carretera. Aquí la destrucción que hay de la capa de rodadura. Aquí hay un trozo que está más o menos bien comparado con el resto y de golpe vuelve otra vez esa destrucción de la capa de rodadura con esos escalones laterales en el centro de calzada que te redirigen y te lanzan contra las piedras y te has matado. Más destrucción. Vamos a 19 km/h. Aquí más destrucción. Y ya está, y aquí llegamos a Argañín. Ya hemos llegado a Argañín. Este es el cruce con la carretera de Fariza, con un stop totalmente despintado que nadie va a ver, por lo tanto igual entran con preferencia de paso por ahí y se produce una colisión. Y aquí voy a enseñaros los carteles oficiales. Menuda mierda de stop que tenemos aquí. Bueno, esos son los carteles oficiales. Badilla, Fariza, Gamones, Zamora, Tudela, Muga. Badilla, Fariza, nos mandan por estas carreteras, ¿vale? Bueno amigos, y con esta carga de ausencia de moral y de indignidad jurídica que nos presenta la Dirección General de Tráfico, con esta tristeza de ver lo mal que funciona la Dirección General de Tráfico, nos vamos, recordando que lo que nosotros pedíamos en el 2019, en mayo, es la inmediata restitución de la seguridad vial en la vía denunciada. Lo que advertíamos era del elevado riesgo de accidente que se produce en esa carretera, que solo es evitado gracias a la capacidad de los ciudadanos, a la inteligencia de los ciudadanos de adaptarse a ese escenario tan hostil, y además a que algunos o muchos de sus usuarios son de la zona y conocen perfectamente que esa carretera está destrozada. Y por último, advertíamos de que había que abrir un expediente sancionador y tampoco lo abrieron. Por lo tanto, en la nota final se debe recordar lo que establece el artículo 385 del Código Penal y el 9 de la Constitución Española. Estamos hablando de la obediencia al ordenamiento jurídico en lo relativo a la Constitución. Y el 385 es punto 2, que es la no restitución de la seguridad de la vía cuando hay obligación de hacerlo. Si no se da solución a las infracciones graves detectadas, se procederá a elevar un informe a la Fiscalía. Bueno, pues entonces ahora nos toca ver qué pasará cuando nosotros pongamos en sus manos el informe en manos de la Fiscalía. ¿Qué pensáis vosotros que va a pasar? ¿Vamos a verlo? Venga, vamos a probar a ver qué pasa ante un delito de libro como este, la no restitución de la seguridad vial pese a las denuncias formuladas ante la Dirección General de Tráfico, la ausencia de cumplimiento de la DGT por parte de ellos como organismo auditorio y de vigilancia y por parte del titular de la vía en lo relativo al mantenimiento. Vamos a ver qué es lo que pasa cuando todo esto lo ponemos en manos de la Fiscalía de Seguridad Vial. Vamos a conocer un poquito mejor el cortijo en el que vivimos.